Este personaje, Manuel Belgrano, nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires y fue hijo de un comerciante italiano y de una criolla. Y acá ya empieza a caracterizarse quién fue Belgrano. A los 14 años ingresó al Real Convictorio Carolino, lo que se llamaba en ese momento el Real Colegio de San Carlos. ¿Qué es el Colegio de San Carlos? El antecedente del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? Para los que conocen, Buenos Aires es ese tremendo colegio que hasta el día de hoy está vigente. Allí estudió latín y filosofía, luego estudió Derecho en Salamanca y en Valladolid, donde se empapó de las ideas ilustradas que marcaron su visión política. Y acá empezamos a hablar de las ideas de Belgrano, ¿no? Estudia en Salamanca, en Valladolid, en una época en donde el auge de las ideas de la Ilustración, fundamentalmente francesa e inglesa, eran fundamentales. Y fundamentalmente la idea de la revolución, ¿no? No por casualidad Belgrano formó parte de los jóvenes revolucionarios de Mayo, ¿no? Porque el tipo vuelve de España con una fuerte caracterización de la idea de la revolución, tomada por las ideas de la Ilustración, tomada de la Revolución Francesa. Es decir, otra vez una tríada: libertad, igualdad y fraternidad. Fue periodista, y acá hay un dato importante, porque siempre cuando los periodistas, ustedes que son comunicadores, siempre se habla de que, y por supuesto así fue y así es, el padre del periodismo fue Mariano Moreno. Sin embargo... fundador del diario La Gaceta. Así es, muy bien, Kevin. Sin embargo, yo en esto, leyendo a Felipe Piña, que es un historiador contemporáneo, un revisionista de la historia, no comparto todo lo que él dice, pero es un tipo muy didáctico para enseñar la historia. Y él sostiene que el primer periodista argentino fue Belgrano. ¿Por qué? Porque él llega en 1794 desde Europa como corresponsal de un periódico español. Y luego participa en la fundación de periódicos como el Telégrafo Mercantil y el Correo de Comercio, donde abordaba temas de economía, agricultura, industria, educación. Dice Piña que Belgrano fue censurado más de una vez, pero nunca dejó de defender la libertad de prensa como herramienta para el cambio. Y allí dijo Belgrano algo muy importante: solo pueden oponerse a la libertad de prensa los que gusten mandar despóticamente, ¿no? Qué vigente. Qué vigente. Por eso digo, traer este pensamiento de estos próceres a hoy es empezar a rescatar la identidad de la nacionalidad argentina, ¿no? La defensa de la libertad de prensa hunde sus raíces en la Revolución de Mayo. Por eso es tan importante defenderla hoy mismo, ¿no? Frente a los ataques permanentes que desde el Estado se tiene hacia la libertad de prensa, donde se quiere naturalizar esto de acallar voces disidentes. Bueno, pensemos en Belgrano, que, vuelvo a repetir, decía: solo pueden oponerse a la libertad de la prensa los que gusten mandar despóticamente. Esto lo escribió en 1810. Pleno proceso revolucionario. Así es. A los 23 años fue designado secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Desde allí impulsó políticas para fomentar la agricultura, la industria nacional y la educación técnica. Fue considerado el primer ecologista argentino. ¿Por qué? Porque es el que hace la primera defensa del desarrollo sostenible basado en el uso racional de los recursos naturales. Cuando estuvo en Europa estudió a los principales economistas, David Ricardo, entre otros, Adam Smith, gente que venía del pensamiento ilustrador, indudablemente. Y cuando vuelve a la Argentina y participa del primer gobierno patrio, incluso, fíjense lo que hizo: propició el cultivo del cannabis para usos industriales. Por supuesto, una propuesta que no prosperó en la época, pero él tenía una visión económica de las cosas. Muy adelantada, y una visión económica y la necesidad de vincular la economía al progreso de los pueblos, pero también la economía, el progreso, a la par de la cultura y la educación.
Por eso fue un gran defensor de la educación, pero no solamente de la educación de los hombres en un tiempo en donde las mujeres estaban relegadas a un rol completamente distinto, sino que fue quizás el primero también en nuestro suelo patrio que abogó por la educación de las mujeres. Algo inusual para la época, proponiendo escuelas gratuitas para niñas, la formación de maestras, porque consideraba, vuelvo a repetir, clave para los progresos de los pueblos la educación vinculada a la economía. Este fue Belgrano. Además, lo recordamos como militar. En realidad el tipo no era militar. No era para nada militar. Abogado, periodista, hombre de letras, un gran lector, lecturas de la sociología y la filosofía, pero no a la guerra. Sin embargo, y acá se abre un paréntesis en la historia argentina, porque como siempre las internas políticas de nuestro país hizo que la primera junta de gobierno también tenía una diferenciación entre prácticamente dos partidos, aunque no existían los partidos políticos en esa época, pero dos facciones distintas. Los revolucionarios más jóvenes que hundían sus raíces en el pensamiento de Rousseau, del contrato social, es decir, de la Revolución Francesa, y me refiero a Mariano Moreno, y me refiero a Manuel Belgrano, entre otros, a Alberti, que fue el gran orador de la Revolución, sino también a una vertiente más estructuralista, economicista, utilitarista, podríamos decir, que es la que encarnaba Cornelio Saavedra y algunos comerciantes que formaban parte de esa primera junta de gobierno. Y digo, lo mandaron a Belgrano a hacerse cargo en un momento en donde las fuerzas realistas españolas venían atacando desde el norte, es decir, desde el centro del imperio, a lo que había sido el imperio inca, y de lo que era la toma de tierras por parte de los españoles, es decir, desde el Alto Perú, venían bajando por Bolivia para entrar por el norte argentino, y lo manda la Junta a Belgrano sin ser militar para que se haga cargo del ejército del norte. Y Belgrano lo acepta, sin tener ni siquiera manejo de armas. Y se hace cargo del ejército del norte. Y allí va a tener una destacadísima actuación, porque era un gran estudioso, entonces se puso a estudiar y a leer el arte de la guerra, etc. Y tuvo una destacada actuación fundamentalmente en lo que fue la batalla de Salta y en la batalla de Tucumán, que son las dos grandes victorias, ¿no? Que lo recordamos por el éxodo jujeño. Hay tanta historia de Belgrano. Y después, por supuesto, sus dos derrotas, ¿no? Que fueron la de Vilcapugio y Ayohuma. Pero fue fundamental. Estuve hasta hace pocos años en Yatasto, en donde el famoso encuentro, dicen. El famoso encuentro con San Martín, en donde le deja el mando de las tropas del Ejército del Norte a San Martín, de lo que quedaba del Ejército del Norte como contribución para el cruce de los Andes. Y allí San Martín lo reivindica incluso como militar. Es el propio San Martín el que le da las gracias a Belgrano en nombre de la patria grande, ¿no? Porque hay que decirlo con todas las letras, era una época en donde estos visionarios patriotas no pensaban en la Argentina, pensaban en la América. Claro. Pensaban en la América, ¿no? El plan de liberación era de América, era del continente, ¿no? Y hay mucho para hablar. Algún otro día hablaremos de la influencia de la masonería en el proceso de las guerras de la independencia. O de tratar de unir la hermana de José, de Carlota, la hermana de Fernando VII, a la corona portuguesa, y que seamos exactamente, tal cual. Veo que han sido buenos alumnos de historia. Acordate que él es profe de historia. Bueno, Kevin nosotros entonces somos alumnos de ustedes, estamos escuchando atentamente. Tal cual. Entonces, ese encuentro hace que el propio San Martín, que sí es el mucho más reivindicado que Belgrano por la historia argentina, el padre de la patria, lo reivindica el propio Belgrano, ¿no? Yo siempre digo que de haber estudiado mucho a lo que fue el cruce de los Andes y la guerra de la independencia, no podría haber independencia de Chile ni de Perú si no hubiese existido primero
las batallas de Salta y Tucumán a cargo de Belgrano. Y si Güemes no, también. Lo iba a decir Kevin. Y la tercera pata son los infernales de Güemes, la resistencia que hizo el ejército de Güemes en el norte argentino, usado en el buen sentido de la palabra por el general San Martín como bocadillo para entretener a los realistas mientras San Martín cruzaba los Andes para ir por la retaguardia. Realmente estamos hablando de una época donde no existían los GPS, donde no existían las telecomunicaciones, ni la web, ni nada de esto, y realmente la estrategia de guerra era fascinante, ¿no? Ese fue Belgrano, un visionario de influencia entonces de políticas y de ideas europeas, pero traídas de la Ilustración, pero con una fuerte influencia criolla. Quizás eso, ¿no? Mamá criolla, mamá de Belgrano criolla, papá europeo. Esa mezcla entre la cultura europea y la criolla fue de alguna manera lo que intentó Belgrano. Doy una última miscelánea para que tengan de Belgrano. En el 9 de julio de 1816, cuando en el Congreso de Tucumán se declara la independencia, Belgrano abogó por ni más ni menos que por una monarquía incaica, la restauración de una monarquía incaica. Él decía, es imposible instaurar, porque además la influencia de Europa era muy fuerte, instaurar una democracia republicana, y lo que necesitábamos nosotros era conciliar a los pueblos originarios con los criollos, y para eso había que volver al estado de cosas anterior a la colonización. Entonces él hablaba de una monarquía incaica. Incluso habían elegido y habían hablado con algunos de los descendientes de Tupac Amaru para que se hicieran cargo de la monarquía. San Martín compartía de alguna manera esta visión de Belgrano, pero claro, San Martín estaba dedicado en ese momento a cruzar los Andes y a dar batallas militares, y Belgrano daba la batalla política en el Cabildo, en la Casa de Tucumán, que tampoco tuvo éxito. Por último, decir y rescatar otro legado de Belgrano. Él recibe premios por sus batallas en Salta y en Tucumán, y decide donar el 100% de esos premios para las construcciones de escuelas en Salta y en Tucumán y en Tarija. Recuerden que en ese momento gran parte del territorio boliviano formaba parte de una de las provincias unidas del Río de la Plata. Alto Perú era. Exactamente. Esas escuelas nunca fueron construidas nunca fue utilizado esos medios que donó Belgrano para la construcción de esas escuelas se hicieron mucho después. Pero Belgrano, y acá está el otro legado, decide renunciar a todo y vuelve enfermo a la casa paterna y muere en la absoluta pobreza. Un hombre que dejó absolutamente todo para sentar las bases de la independencia americana y que muere en la pobreza, regalándole como parte de pago de los honorarios a su médico de cabecera lo último que le quedaba, que era un reloj enchapado en oro de bolsillo, que horas antes de su muerte se lo regala a su médico porque no tenía más plata para pagar sus honorarios. Ojalá, y con esto termino, la Argentina empiece a encontrar otra vez en estos legados, en estos próceres, en estas enseñanzas de vida, como el caso de Belgrano, y que no lo recordemos solamente como el creador de la bandera, sino fundamentalmente como, no la bandera como un trapo simbólico, sino lo que significó la creación de la bandera en ese momento, que fue la unidad nacional. Belgrano, pese a que no tenía autorización del gobierno de Buenos Aires, lleva adelante la creación de la bandera y la pone como el pabellón insignia en las batallas, en sus batallas, fundamentalmente en Salta y en Tucumán, donde tuvieron la bandera argentina, el pabellón argentina, su bautismo de fuego. Insisto, pese a que no tenía autorización de Buenos Aires, lo hace porque él decía que necesitábamos tener algo que nos uniera y que nos diera identidad para adelante. Y eso creo, volviendo a Erich Fromm,
es lo que nos hace falta a los argentinos. Mirar un poquito para atrás, saber de dónde venimos, para volver a reconocernos hoy en el presente quiénes somos y proyectar un futuro que tenga una línea que trascienda el tiempo y que nos vuelva a poner de nuevo en el rol, en el papel que estos prohombres quisieron y forjaron para la Argentina. Bueno, importante para empezar, importante la propuesta de charla de Belgrano. Me hizo ruido esto, quería preguntártelo, Sergio. Dale. Cuando que decís que siempre lo recuerda la historia argentina como militar, ¿tiene alguna intención política? ¿Ha tenido alguna intención política de construir una figura como que era militar sin destacar las otras aristas o facetas de Belgrano? Y probablemente que sí. En la Argentina no se da puntada sin hilo, así que probablemente que sí. Lo que pasa que también es una forma de no honrar el verdadero nombre de Belgrano, porque lo cierto es que no era un buen militar. Tuvo 2 grandes triunfos. En Paraguay, uno en Paraguay fue. Exactamente, pero no era un militar de carrera y nadie lo va a recordar a Belgrano. En realidad no se estudia en los colegios militares las estrategias de guerra de Belgrano, como se estudian no solamente en los colegios militares argentinos, sino en toda América y parte del mundo, lo que fue el cruce de los Andes, o lo que fue las guerras de la independencia de Bolívar, que tampoco era militar, pero que se preparó para eso, pero sí San Martín, que sí era un militar formado, ¿no? Sí, tiene un dato. Bolívar se forma cuando el primer desembarco de Francisco de Miranda, el primer intento revolucionario en Venezuela. Así es, ahí empieza a formarse porque él se da cuenta que la única forma de lograr una América libre, volvemos a la masonería, ¿no? Todos estos personajes eran masones y además se estudian en una época en donde se forja un pensamiento universalista en Inglaterra, en Escocia y en España y en Francia, que estaba influenciado por toda la escuela francesa, por la escuela inglesa y por el pensamiento universal masón que llevaba y que sigue llevando adelante la tríada de la Revolución Francesa, esto de libertad, igualdad y fraternidad. Con esa concepción, estos prohombres intentaron forjar una América. Por eso a ellos se les hacía difícil hablar de nacionalidades, de distintas nacionalidades americanas, ¿no? No se concebían argentinos, ni venezolanos, ni colombianos, se concebían americanos.